¿A qué se refiere la caída del hombre y el pecado original? Todos conocen la historia al inicio de la Biblia sobre el árbol y las manzanas. ¿Y qué con eso? No es acerca de manzanas, tampoco de ninguna otra fruta. Es sobre esto. El hombre es un ser dotado de razón y voluntad. Él fue creado para participar en la vida divina. Él puede conocer a su Creador y responder al amor de Dios. Pero él no lo hace. El hombre declara así que es grandioso, tan grandioso que podría dejar de importarle Dios y sus mandamientos. El hombre no ordena su vida hacia Dios, sino que se declara a él mismo el centro del universo. Suena valiente, pero en realidad no es bueno. Él no es la fuente de todas las cosas. Él no es el centro del universo. Las cosas no están alineadas como él cree que encajan. Un ejemplo puede demostrar esto. Si pongo una planta de tomate en un closet por 3 meses, puedo, y luego declaro, va a crecer enorme. No cosecharé ni un tomate, ya que la naturaleza de la planta del tomate requiere, entre otras cosas, luz, agua y calor. Lo que yo quiero no importa en realidad. Así que cuando el hombre se coloca a sí mismo en el centro de todas las cosas, entonces no va a funcionar, ni para él ni para nadie más. Al desear ser como Dios y colocarse en la cima en el lugar de Dios, el hombre rompe el orden entre él y Dios, y el orden entre él y la creación. Y esto es lo que sucedió al inicio de la humanidad. Se llama pecado original, la caída del hombre. Esta caída tiene consecuencias amargas para la humanidad. Primero, el hombre pierde su amistad con Dios, pierde lo que llamamos la gracia santificante. Segundo, el hombre es atacado por una serie de males físicos. En lugar de ir pacíficamente hacia la vida eterna, encuentra la muerte que separa el alma y el cuerpo. El hombre es afectado por el dolor y ahora tiene que pelear con las pasiones internas. Estas consecuencias son dolorosas, pero no son simples represalias o venganza de Dios. De hecho, son los primeros pasos de Dios hacia el hombre caído. En la experiencia de su propia debilidad, el hombre caído puede empezar a entender que está en el camino equivocado, que él no es el centro del universo, que las cosas no giran alrededor de él. Y eso es algo bueno. El hombre puede empezar a aceptar que, como ser creado, él se debe a su creador, que el aislamiento es en sí mismo doloroso y destructivo. El hombre tiene que reconocer esto y regresar a Dios. Las consecuencias del hombre caído se pueden incluso sentir hoy día. Cuando entramos a este mundo nos hace falta la gracia santificante. Experimentamos el desorden del alma y las emociones. Y el hecho que nuestra muerte se aproxima algún día pesa bastante en nosotros. Este estado en el cual nacemos se llama estado de pecado original. El pecado original no tiene nada que ver con la culpa personal, pero describe una condición del hombre caído que nosotros heredamos. Eso es lo que la caída y el pecado original significan. La caída sucedió al inicio de la creación. El estado de pecado original es la consecuencia. ¿Existe el diablo? Los hombres fueron creados como seres dotados de razón y voluntad. Ellos fueron creados para compartir la vida divina, porque conocen a Dios y responden a su amor con ellos mismos. Pero el hombre desafortunadamente eligió hacer algo completamente diferente a lo que hablamos. Ahora el hombre no es la única criatura dotada de razón y voluntad. Él no es el único con la capacidad de amar y conocer a Dios y compartir su vida divina. También existen los ángeles. Desafortunadamente, el hombre no era la única criatura en el principio que pensó en sí mismo como un ser supremo y superior y como el centro del universo. También hubo ángeles que fallaron en obedecer a Dios. Y por supuesto, esa relación tampoco funcionó. Estos ángeles, como los hombres, perdieron la amistad amorosa de Dios. Ellos son llamados los ángeles caídos o los diablos o demonios. Lucifer o Satanás es el nombre común de su líder. Así que allí lo tenemos. Tenemos malas noticias y buenas noticias. Primero las malas noticias. El diablo realmente existe. Él podrá no tener cuernos, pezuñas o medias rojas,
Pero los ángeles caídos son reales. El hecho de que existan está escrito claramente en la Biblia. Ahora, las buenas noticias. Las cosas no son en realidad como Hollywood nos dice que creamos. Algunas películas muestran a la Tierra como un campo de batalla entre un Dios bueno y un Dios malo, y nosotros estamos como atrapados en medio. Esto no es el escenario correcto. No existe un Dios bueno y un Dios malo, el diablo. Existe un solo Dios, y ese Dios es bueno. Dios creó seres capaces de compartir su vida divina, pero ellos tienen que hacerlo libremente. Yo no puedo forzar a alguien a que me ame. El amor requiere de libertad, y esta libertad hace posible rechazar la comunión con Dios. Las personas y los ángeles son capaces de lo mejor, es decir, del verdadero amor, y de lo peor, del egoísmo egocéntrico. Así que eso es lo que el diablo y los demonios son. La realidad de esto puede parecer espantosa algunas veces, pero no hay por qué temer. El diablo y los demonios son solo seres creados como nosotros. Y eso quiere decir que hay una cosa que ellos nunca podrán hacer: vencer a Dios. ¿Quién era Jesús? En estos días hay muchos Jesuses flotando por allí en la televisión y en los libros. De hecho, es muy poco lo que no se ha dicho de él. Jesús, el hombre de familia, esposo de María Magdalena y padre de 14 niños. Jesús, el amante de los árboles que entonaba canciones de paz y vegetarismo con su guitarra vieja al lado de la fogata. Jesús, el rico heredero del imperio de la construcción de José. Estas visiones de Jesús tienen poco que ver con el Jesús de los Evangelios. Los Evangelios son los primeros registros de su vida, donde se le describe totalmente diferente. Allí es representado como el Hijo de Dios. Afirma que Él y el Padre son uno. Permite al apóstol Tomás caer frente a Él y pronunciar las palabras Señor mío y Dios mío. Y tal vez el más impresionante testimonio de la divinidad de Cristo puede encontrarse en uno de sus discursos con sus contemporáneos. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Una expresión extraña que en realidad sirve como una referencia al nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Sin esta declaración, las reacciones de los judíos o de los cristianos tendrían sentido, porque el núcleo principal del mensaje cristiano se basa en la verdad. Solo porque Jesús es Dios y hombre verdadero, realizó su obra de salvación en la cruz para la restauración de la comunión de los seres caídos con Dios. Ahora, ¿cómo es que funciona esto de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Bueno, en la Santísima Trinidad el Hijo es la perfecta imagen del Padre. En la encarnación el Hijo desciende a la tierra para tomar nuestra naturaleza humana. Eso significa un cuerpo humano y un alma humana. El Dios incomprensible se hace comprensible, tangible y visible para nosotros los mortales. Claro que en la encarnación del Hijo, Él no deja a la Trinidad. Él se mantiene inseparable unido con el Padre y con el Espíritu. Así que Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. En otras palabras, un cuerpo humano y un alma humana. Ahora, cuando se refiere a nosotros, lo llamamos una persona humana, si hay un cuerpo y alma que están unidas. Pero en el caso de Jesús, Él no se convierte en una persona en la encarnación. Él ya es una persona divina de toda la eternidad, la segunda persona de la Trinidad. Y es precisamente como la segunda persona de la Trinidad que Él asume nuestra naturaleza humana. Cuando nos dirigimos a Jesús, nos dirigimos a una persona divina que ha asumido la naturaleza humana. Para concluir, Jesús es una persona divina con dos naturalezas. Él es Dios verdadero y hombre verdadero. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Bueno, ya sabemos que la humanidad sufre las consecuencias del pecado original. Cuando nacemos en este mundo no tendemos automáticamente a hacer el bien. En su lugar, somos egoístas.
preferimos girar alrededor de nosotros mismos. Carecemos de una verdadera amistad con Dios. Nos hace falta la gracia divina. Nos falta la vida sobrenatural que se desprende de la gracia. Así que estamos careciendo de algunas cosas, pero lo que tenemos en abundancia son errores y pecados, una montaña de ellos. Esto crea una barrera entre nosotros y Dios. Pero, ¿cómo podemos deshacernos de esa montaña? Bueno, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Como primer paso podemos pedir perdón por nuestros pecados. El pecado, como ya lo hemos dicho, es al final una falta de amor hacia Dios. Ofende a Dios y por eso es que se necesita de su perdón. Así que Dios tiene que actuar, y eso es lo que Él hace. Claro, una simple palabra de Dios puede limpiar todos nuestros pecados. Pero Él ha elegido otra manera hermosa e increíble de traer de regreso al hombre hacia Él. Él se convierte en hombre, y se convierte en hombre para alcanzar tres cosas. Primero, después de lo que hemos dicho, a lo mejor tú podrías adivinarlo. Él se convierte en hombre para salvarnos. ¿Cómo funciona exactamente la redención? Lo trataremos de comprender después. Pero en cualquier caso, Jesús hace algo que elimina esa montaña de pecados. En Jesús, Dios actúa para que los pecados no nos separen más de Él. Segundo, cuando Dios se convierte en hombre, ya no habla a través de los profetas, sino que Él mismo se comunica con nosotros. Jesús nos trae la revelación plena de Dios más profunda que nunca antes de que podamos darnos cuenta de quién es Dios. Y mientras más conocemos a Dios, mejor podemos amarlo. Tercero, en sus palabras y sus obras Jesús nos da un ejemplo de cómo vivir una vida justa. Él nos muestra el camino que nos llevará al cielo. Estas tres cosas son las que Dios logró al convertirse en hombre. En efecto, hay un momento muy particular en la vida de Cristo donde estas tres cosas encajan perfectamente. En la cruz. En la cruz, nuestra redención es alcanzada. En la cruz, reconocemos que en verdad, Dios es amor. Y en la cruz se nos da el ejemplo perfecto de amor sobre el cual todos nosotros podemos poner en orden cada pensamiento, palabra y obra. Y por esto, Dios se convirtió en hombre. ¿Por qué Jesús vino al mundo hace 2000 años? ¿Por qué hace 2000 años? Esa es una pregunta que no es fácil de contestar. La historia es compleja. Por eso es generalmente difícil de entender por qué suceden cosas exactamente, o cómo todo está conectado. Y es aún más difícil entender el plan de Dios en todo eso. Simplemente no tenemos el punto de vista correcto para esto. Es un poco como en este ejemplo. Si yo estoy en la ciudad sentado en mi auto o parado en el tráfico, me puedo preguntar, ¿por qué hay tanto tráfico? Desde mi perspectiva puedo notar que todas las calles a mi alrededor están congestionadas, pero no puedo ver la razón del congestionamiento. Para poder ver lo que pasa tendría que verlo desde un punto de vista diferente. Podría ver todo desde arriba. Entonces podría ver que en una calle hay un desfile, en la otra una zona de construcción y en la tercera un camello bloqueando el paso. Todos estos sucesos tienen un efecto en el tráfico, y yo estoy estancado en medio de este. Pero desde mi punto de vista, yo no los puedo ver. Este es un escenario completo, como cuando tratamos de entender las acciones de Dios en la historia, que no es posible. Nos hace falta un buen punto de vista. Tendríamos que ver las cosas desde arriba. Una cosa podemos decir sobre esta pregunta. Como dicen las Escrituras, Dios vino al mundo en la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que Dios tuvo que preparar a la humanidad para su venida al mundo, y para ello algunas cosas fueron necesarias. La primera cosa que la gente tenía que comprender era que solo hay un Dios, y que este Dios no reside en el fuego, el rayo o el trueno, sino que es completamente diferente del mundo. Entonces la gente tenía que darse cuenta de que este Dios no reside en imágenes de madera y piedra, o que se dejaba manipular con sacrificios y ofrendas de comida. El hombre tuvo que entender que la comunión con Dios viene acompañada de cierta forma de vida y no con rituales de vudús o chamanes.
Tuvieron que comprender que el cambio del corazón humano era algo interno y que no podía lograrse mediante las leyes externas, independientemente de qué tan buenas fuesen estas leyes en sí. El hombre tuvo que entender que la verdadera conversión del corazón iba más allá de sus propios poderes y que necesitaba de una intervención divina, de un redentor que restaurara a la humanidad. El hombre tuvo que comprender e interiorizar estas y otras cosas más, de modo que la encarnación fuera capaz de alcanzar las metas trazadas. Así es como toda la historia de la revelación aparece como un proceso tedioso dentro del desarrollo del hombre a lo largo de los años. Pero al final de los tiempos, dicen las Escrituras, Dios vino al mundo y se hizo hombre. Desde nuestra limitada perspectiva y ventajoso punto de vista, podemos solo especular por qué todo sucedió precisamente 2000 años atrás. Pero como ocurre con todas las cosas relativas al plan de Dios, incluyendo su plan para nuestra propia vida, solo seremos capaces de entender y comprender todo hasta que cambiemos nuestro punto de vista y en nuestra última comunión con Dios, seremos capaces de mirar desde lo alto.